Bienvenidos a esta serie de tutorías de bioquímica, específicamente del curso de Bioquímica 1. Hoy vamos a ver introducción a lo que es la bioquímica como tal. ¿Qué es la bioquímica? Es la ciencia que estudia las biomoléculas, implicando su estructura, sus reacciones en el organismo y el flujo de energía a través de esas reacciones que hacen esas biomoléculas. Entonces, para entender mejor esta definición, veamos qué son las biomoléculas. Para entender qué es una biomolécula, repasemos algunos conceptos sobre química y química orgánica. Los elementos son los ingredientes del universo a partir de los cuales se puede construir sustancias más complejas. Los elementos, pues, son los que tenemos en la tabla periódica: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, oro, hierro, muchos de los metales. Y los elementos se unen para formar compuestos. Un compuesto es la unión de átomos de dos o más elementos mediante enlaces covalentes, enlaces iónicos o ambos tipos de enlaces. El ejemplo clásico de un compuesto es agua. Ahora, ¿qué es el átomo como tal? El átomo es la unidad del elemento. Por ejemplo, yo no digo que tengo 7 carbonos o que tengo 5 hierros, sino que yo digo tengo 7 átomos. Tengo 7 átomos de carbono y tengo 5 átomos de hierro. Claro que podemos medir también el peso de un elemento en gramos por mol, o en UMA, pero para medir materia se utiliza átomos. Cuando hablamos de compuestos, la unidad del compuesto es la molécula. Por ejemplo, yo no digo tengo 7 aguas, tengo 3 metanos, sino que yo digo tengo 7 moléculas de agua o tengo 3 moléculas de metano. O sea, tengo 7 moléculas de ese compuesto que es agua. Ahora sí, ya podemos definir qué es una biomolécula. Las biomoléculas son los compuestos especiales que conforman a las células y a otros constituyentes de los tejidos de los seres vivientes. O sea que una biomolécula es un compuesto que se encuentra predominantemente y que compone como tal a los seres vivientes, específicamente a los tejidos de los seres vivientes. Los elementos principales que componen a los seres vivientes, o sea que los elementos principales que se encuentran en las biomoléculas son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Ahora adentrémonos más a la bioquímica, que es, en otra forma de definirlo, lo que está entre la química y la biología. ¿Cuáles son las biomoléculas que estudiamos en bioquímica? Pues estos son los 7 tipos de biomoléculas principales. Hay otros más, pero estos son los principales y estos son en los que nos vamos a enfocar cuando vemos bioquímica. E incluso estos son en los que nos enfocamos en la práctica. Son los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, los nucleótidos y las vitaminas.
Ahora voy a hablar brevemente de la función de cada uno, pero a medida que vayamos avanzando con las tutorías vamos a ver a detalle cada una de estas biomoléculas. Entonces, funciones principales de los carbohidratos: almacenar y proveer energía, brindar estructura y comunicación celular. Hay varios carbohidratos que se encargan de proveer energía y tenemos carbohidratos que permiten la comunicación celular, que esos carbohidratos generalmente lo que hacen es dar una forma definida para que otra molécula pueda encajar en esa forma y así pueda darse esa comunicación celular. Si hablamos de los lípidos, tienen varias funciones que no podría ponerlas todas en una diapositiva, pero entre esas funciones están almacenar energía. Los lípidos son importante almacén de energía. Son también el componente principal de la grasa corporal, que también se le llama, en términos más científicos, se le llama tejido adiposo. Aminoácidos tienen varias funciones también. Entre esas funciones son conformar proteínas, o sea que los aminoácidos se unen unos a otros y forman este tipo de biomolécula que se llama proteínas. También sirven para formar hormonas y sirven para transportar sustancias a través de la sangre. Ahora, las proteínas también tienen una amplia gama de funciones. Entre ellas es expresar las características genéticas. ¿En dónde están esas características genéticas que expresan las proteínas? Están codificadas en los ácidos nucleicos. Otra función que tienen las proteínas es brindar estructura. La proteína principal que se encarga de hacer esto, de brindar estructura, es una molécula que se llama colágeno, que se encuentra en casi todos los tejidos. Se encuentra en huesos, se encuentra en la piel, se encuentra debajo de los dientes, se encuentra en varios órganos internos, se encuentra en una amplia variedad de tejidos. Hablando de los ácidos nucleicos, sus funciones son codificar, transmitir y leer la información genética. La información de la herencia está almacenada en esos ácidos nucleicos, está codificada. Y estos ácidos nucleicos son importantes en la biología. Nucleótidos. Sus funciones son proveer energía instantánea. Hay un nucleótido específico que se encarga de proveer energía instantánea, que su función está vinculada a los carbohidratos, porque como dijimos, los carbohidratos almacenan y proveen energía. Tienen una relación que vamos a ver más adelante. También sirven para transportar electrones y moléculas simples. O sea que así como los aminoácidos, también nucleótidos transportan moléculas simples y transportan electrones. Y también su otra función es conformar ácidos nucleicos. Así como varios aminoácidos se unen para formar una sola molécula, que es una proteína, los nucleótidos se unen para conformar ácidos nucleicos. Por último tenemos las vitaminas. Tienen varias funciones específicas en el organismo. Ahora veamos términos importantes para entender la bioquímica. Reacción, sustrato y producto. Haciendo un repaso de química orgánica, una reacción química es la transformación de una o de más sustancias a otra u otras más sustancias con diferentes propiedades químicas. Por ejemplo, aquí les puse esta reacción como lo
como las vimos en química orgánica, aquí tenemos los reactivos y aquí tenemos los productos. En esta reacción, glucosa y ATP reaccionan para obtener como productos glucosa 6-fosfato y ADP. Estos productos ya no tienen las mismas propiedades químicas que estos reactivos. Ya son otros compuestos. Un catalizador es un compuesto que permite que una reacción ocurra a una alta velocidad. En este caso, el catalítico es esta molécula de aquí, que se llama hexoquinasa. Así es como miramos las reacciones en química orgánica, pero cambia cuando pasamos a lo que es la bioquímica. En bioquímica ya no utilizamos el término reactivos, sino utilizamos el término sustratos. También ya no utilizamos el término catalítico, sino que utilizamos el término enzima. Y en bioquímica, en las reacciones generalmente definimos un sustrato principal y un producto principal, y definimos sustratos secundarios y productos secundarios. En esta reacción, el sustrato principal es glucosa y el sustrato secundario es ATP. El producto principal es glucosa 6-fosfato y el producto secundario es ADP. Como se ve en la flecha, ATP está entrando a la reacción y está saliendo como ADP. Ahora, ¿qué es el metabolismo? Son todas las reacciones que están ocurriendo en un organismo vivo. En los organismos vivos ocurren una amplia variedad de reacciones químicas que cada segundo nos mantienen vivos como tal. Incluso después de la muerte siguen habiendo reacciones químicas, que muchas de ellas provocan el mal olor que tienen los animales muertos. Una ruta metabólica es un conjunto de reacciones del metabolismo para obtener un producto específico. Para entender mejor el término de ruta metabólica, voy a usar una analogía. Digamos que tenemos un manual de varias recetas de cocina diferentes. Un libro de varias recetas de cocina diferentes. El libro entero sería el metabolismo. Y cada receta diferente que tiene ese libro sería una ruta metabólica. Una ruta metabólica es un término muy específico, mientras que metabolismo habla de todas las rutas metabólicas de un organismo. pH. pH es el grado de acidez o alcalinidad en una solución. Entre más iones de hidrógeno, también llamados protones, en bioquímica en bastantes libros a los iones de hidrógeno se les refiere como protones. Entre más protones hayan en una solución, menor será el pH. Asimismo, entre menos iones de hidrógeno, o sea, entre menos protones hayan en una solución, mayor será el pH. O sea que si suben los iones de hidrógeno, baja el pH. Y si bajan los iones de hidrógeno, sube el pH. Entre más iones de hidróxido hayan en una solución, mayor será el pH. Y entre menor cantidad de iones de hidróxido, menor será el pH. O sea que es al revés cuando hablamos de iones de hidróxido. Por ejemplo, si estamos hablando de una limonada, ¿verdad? Que de acuerdo con la imagen tiene un pH alrededor de 2. Ese es un pH bastante bajo. Entonces, en este caso, que el pH es bajo, entonces los protones, o sea, los iones de hidrógeno, están altos, están muy altos. Su concentración es muy alta en esa solución, mientras que los iones de hidróxido están ya sea ausentes o están en muy poca concentración.
Ahora, monómeros y polímeros. Un monómero es una molécula pequeña que puede formar una cadena al unirse con más monómeros, mientras que un polímero es una cadena de varios monómeros. Se puede hacer la analogía pues con bloques de Lego, que cada bloque sería un monómero y vamos uniendo cada bloque, vamos polimerizándolos y así vamos formando lo que es un polímero. Entonces, este término de monómeros y polímeros se puede aplicar a varias biomoléculas. Comencemos a ver cómo se aplican en lo que son carbohidratos. Los monosacáridos son los carbohidratos monoméricos. O sea que hay carbohidratos que son monómeros y a esos se les llama monosacáridos. Y si hablamos dentro de los polímeros, tenemos disacáridos, que son dos monosacáridos, o sea, dos monómeros. Tenemos oligosacáridos, que son de 3 a 10 monosacáridos. Y tenemos polisacáridos, que son más de 10 monosacáridos. Por ejemplo, tenemos glucosa, que es el monosacárido más común en la naturaleza y en los animales. Tenemos lactosa, que es el azúcar de la leche. Lactosa es un disacárido, es la unión de dos monosacáridos. Tenemos glucógeno, que es un polisacárido. Es una de las formas principales en la que los animales almacenan energía. Es la unión de varios monosacáridos, específicamente de varias unidades de glucosa. Varias unidades de glucosa forman una cadena y esa cadena se va ramificando y así se va formando el glucógeno. Cuando veamos carbohidratos vamos a ver esto más a detalle. Ahora, hablando en cuanto a nucleótidos y ácidos nucleicos, es sencillo. Los nucleótidos son los monómeros y los polímeros son los ácidos nucleicos. O sea que los nucleótidos se polimerizan para formar ácidos nucleicos. En otras palabras, para formar ya sea ADN o ARN, los ácidos nucleicos que vimos en el curso de biología. Ahora, cuando hablamos de aminoácidos y proteínas, es un poquito más complicado. Los aminoácidos son sencillamente monómeros, pero si vamos a hablar de polímeros, pues tenemos primero que todo los dipéptidos, que son 2 aminoácidos. Tenemos los tripéptidos, que son 3 aminoácidos. Tenemos los oligopéptidos, que son de 4 a 10 aminoácidos. Y tenemos los polipéptidos, que son de 11 a 99 aminoácidos. Y cuando ya tenemos más de 100 aminoácidos, se le llama a eso ya una proteína. Ahora, todos estos que están en amarillo, este es otro tipo de biomolécula que se llaman péptidos. Que, como mencioné, están los dipéptidos, tripéptidos, oligopéptidos y polipéptidos. Los péptidos son un tipo de biomolécula que está entre aminoácidos y proteínas. Y las funciones que tienen son las funciones que tienen los aminoácidos y las funciones que tienen las proteínas. Aquí en esta imagen, este es un aminoácido, que si no estoy mal, este es ácido glutámico. Es uno de los aminoácidos más importantes en el metabolismo. Abajo tenemos aquí a este tripéptido que se llama glutatión. Glutatión es el tripéptido más abundante en animales y es muy importante. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia que tiene esta molécula. Insulina es un polipéptido. Tiene mucha relevancia en el contexto de clínica.
Y tenemos aquí una proteína, que esta es una inmunoglobulina, que también se les llama anticuerpos, que son muy importantes en lo que es inmunología. Ahora hablemos de lo que son las biomoléculas hidrofílicas y las biomoléculas hidrofóbicas. Una biomolécula hidrofílica es aquella que tiene alta polaridad y por ende se disuelve libremente en agua. Al contrario, una biomolécula hidrofóbica tiene baja polaridad y se disuelve libremente en compuestos orgánicos, pero es insoluble en agua. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo azúcar. El azúcar se disuelve libremente en agua. El azúcar es hidrofílica. Si tengo una taza de café y le echo azúcar con una cuchara, solo basta de agitar un poco con la cuchara y ya se mezcla bien, ya se disuelve bien el azúcar en el café, porque el componente principal del café es agua. Pero si hablamos de biomoléculas hidrofóbicas, no se van a disolver en agua, se van a disolver en compuestos orgánicos, no en agua. Por ejemplo, aceite. El aceite y el agua jamás se van a mezclar. El aceite flota sobre el agua, se agrupa porque es hidrofóbica. Mientras que si mezclamos dos tipos de aceites diferentes o cualquier tipo de aceite diferente, se van a disolver entre sí. Aquí tenemos esta molécula que es glucosa, ya la había mencionado unas diapositivas antes, que es prácticamente el carbohidrato más importante. La glucosa es hidrofílica, se disuelve libremente en agua. Aquí, en cambio, tenemos a esta molécula, que es otra de las moléculas más importantes en los animales, que se llama colesterol. Colesterol es hidrofóbica, no se va a disolver en agua. Se va a disolver en compuestos orgánicos, pero no en agua. Esto tiene bastante relevancia sobre cómo digieren los animales las grasas. Cuando lleguemos a lípidos, vamos a hablar más a detalle de eso. Ahora, una biomolécula anfipática es aquella que tiene una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Por ejemplo, este ácido graso que tenemos aquí. En esta molécula tenemos esta parte de aquí que es hidrofílica y tenemos el resto de la cadena, la cual es hidrofóbica. Esta es una biomolécula anfipática porque tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Sin embargo, no todas las biomoléculas anfipáticas son iguales. En esta, la parte hidrofóbica es mucho más grande que la parte hidrofílica. Y por eso esta biomolécula se va a comportar más como una biomolécula hidrofóbica y se va a disolver en compuestos orgánicos y no en agua. Sin embargo, si la parte hidrofílica abarcara casi la mitad de la molécula y la parte hidrofóbica abarcara la otra mitad, entonces esta molécula ya sería perfectamente anfipática. Entonces hay variación dentro de las biomoléculas que son anfipáticas. Repito que cuando lleguemos a lípidos vamos a ver qué importancia tiene todo esto. Ahora, ¿por qué de por sí miramos bioquímica? Pues primero que todo para poder tener la base, para poder entenderle a estos cursos. Plantas forrajeras y tóxicas, farmacología y toxicología, fisiología y nutrición, entre otros cursos. Pero también sirve para entender estas enfermedades de aquí. Diabetes, hiperadrenocorticismo, que también se le llama enfermedad de Cushing, orina con olor a jarabe de arce, y sé que suena como un chiste el nombre de esa enfermedad, pero sí es algo real, ocurre en ganado y provoca pérdidas cuando se presenta. Y tenemos también hipertiroidismo e hipotiroidismo, que esto es moderadamente común en humanos y pues también ocurre en animales.
en perros y gatos particularmente. Se ha documentado bastante, se ha visto bastante en clínicas. Y aquí les dejo un cuestionario. Todas esas tutorías van a tener cuestionarios. Yo les recomendaría que lo contesten primero y que luego vean las respuestas y comparen a ver si lo tienen bueno. Y eso sería todo. Gracias por ver.